¿Cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Anatomías. El tema que vamos a tratar en esta ocasión es muy importante. Yo creo que nos incumbe a todos. ¿Quién puede decir que se encuentra exactamente, completamente sano de la mente? Yo creo que nadie. Y máximo en estas épocas últimas en nuestro país y en nuestra capital, en las cuales se ha recrudecido lo que le llaman algunas personas las presiones. Tenemos muchas presiones y de buenas a primeras nuestra conducta se empieza a alterar y de buenas a primeras empezamos a saber que nuestro carácter sufre modificaciones que muchas veces se convierten en algunas advertencias o síntomas de carácter alarmante. En una palabra, muchos de nosotros nos hemos convertido en unos neuróticos. Yo no sé si a usted le pasa, a mí desde luego sí. Y si no sé bien lo que es la neurosis, esta noche lo voy a aprender. Por otra parte, debo decir que hace como 9, 10 u 11 o 12 años, no me acuerdo, una parte de mi neurosis es olvidar algunas de las cosas seguramente. Bueno, pues hace algunos años llegó un grupo de jóvenes que habían fundado una asociación muy paralela a Alcohólicos Anónimos y que decían que entre ellos se iban a ayudar para curarse de la neurosis. Recuerdo como si fuera ahora que el doctor Jacobo Balk tuvo algunas reflexiones muy importantes acerca de lo peligroso que podía resultar este experimento. Parece ser que la experiencia aquella funcionó de manera que ahora en México Neuróticos Anónimos es una institución sólida que aglutina a muchos enfermos de neurosis que dicen que se curan, que creen que se van a curar o que efectivamente a lo mejor se curan de sus males. Para comprender bien todo lo que concierne a la neurosis, para hacer el test o prueba al cual le invito a usted que lo haga conmigo para ver si podemos ubicarnos dentro de los sanos, dentro de los medio enfermos, dentro de los neuróticos o dentro de los irremediables y profundamente enloquecidos, yo digo que por la vida de nuestra ciudad o del país o de cada quien. Está Denise, que ellas han escogido la posibilidad de dar la espalda. Fernando, sin apellidos también, buenas noches. Silvia, mucho gusto. Y Esperanza, que tiene un nombre poco neurótico, porque tener esperanza es símbolo de que no se es tan neurótico. Junto a mí a la derecha está el doctor Rolando Collado Ardón. Él es médico, es psicólogo social, proviene de la Facultad de Medicina de la UNAM. Mucho gusto, doctor, buenas noches, gracias que estás conmigo. El profesor Radijov Stankovic, que es psicólogo y sociólogo y que no le han sido ajenas en sus investigaciones las patologías, las enfermedades, los síntomas de la mente y cómo llegar a superarlas o a vivir con ellas. Yo digo, pues, si no se puede superar, pues acostumbrémonos a tenerlas y san se acabó. Voy a preguntarles primeramente a quien guste de ustedes, ¿qué entienden ustedes, o usted, cada uno en particular, de lo que sea la neurosis? Luego aquí está el doctor para que yo le pregunte a él lo que él entiende por neurosis. Fernando, si es tan amable.
Sí, gracias. Yo entiendo la neurosis como el descontrol absoluto sobre mis emociones. ¿Absoluto? Absoluto, no tengo gobierno sobre mis emociones. Digamos que no, cuando te hacen algo te pones triste o a lo mejor te pones alegre. O me pongo iracundo y agredo verbal o físicamente. Ese es el descontrol sobre mis emociones. También entendiendo por emoción la angustia, la soledad. Digamos que alguien te dice alguna reflexión y tú piensas que es una agresión, puedes tener una explosión de agresión. Así es, sí, pero eso era antes de llegar a Neuróticos Anónimos. Esos eran mis patrones de conducta. ¿Llegaste a pegarle a alguien? Muchas veces. ¿Por qué por un empujón o por problemas de tránsito, problemas citadinos a los que usted hacía referencia, entre otras cosas era como se manifestaba mi neurosis. Yo me bajaba y agredía a la gente, no me importaba la edad de la persona. Algunas veces me pegaron también, ¿verdad? Pero no entendí, seguía con lo mismo. Digamos que si bueno, deberías haber entendido si te pegaron y ahora sí ya me curé de mi neurosis, ya me golpearon, pues puede ser un buen remedio. En cambio, Silvia, para usted, ¿qué es la neurosis o su neurosis? Bueno, pues considero que en mi caso la neurosis fue el desequilibrio de mis emociones, ya el haber perdido la noción muchas veces de la realidad y obsesivamente estar pensando en juicios muy personales, por ejemplo, que la gente me hacía daño, que quería nada más agredirme, pues que no podía creer en la sociedad, no podía creer que hubiera cosas pero eso es muy buenas. normal, ¿no? Pero ya cuando es obsesivo ya es grave, ¿no? Bien. Y esto me llevaba... ¿Y había alguna persona en particular que le tuviera a usted ojeriza? Yo pienso Así se dice, ¿no? ¿Ha oído el término? Ojeriza. Sí. Cuando a alguien le cae a usted mal y trate de hacerle daño por cualquier lado que se pueda. No, yo pienso que todo, o sea, No, ¿a usted no le pasó eso nunca? Pues que alguien me quisiera hacer daño obsesivamente, no lo creo. No lo creo. Entonces, ¿cuál era su síntoma de neurosis? O sea, el yo estar obsesiva hacia las demás personas, ¿no? El que si sentía tantito alguna agresión, el estar pensando, bueno, ¿por qué me hizo esto, no? Bueno, ¿y cómo puedo reaccionar para que no piense que pues que se pasó de lista conmigo, ¿no? Pues es lo mismo que yo le digo. Usted pensaba que se querían aprovechar de usted, y usted pensaba que alguna persona le quería hacer alguna agresión, sí. Y todo eso. Sí, y esto yo lo generalizaba porque pues considero que no es la gente la que andaba mal, sino yo, o sea, porque era... Cabe la posibilidad también que un grupo de gente ande mal y que usted esté bien, eso también puede pues ser. Claro que sí, está dentro de lo humano, posible. Pues si yo lo hago, porque otros no lo iban a hacer, sin embargo... Para Esperanza, ¿qué es la neurosis? ¿Y neurosis no tiene ningún aspecto de neurótica? Siempre así lo consideraba la gente, pero en realidad esto es un problema emocional. ¿El de usted? ¿Qué es la neurosis para usted? Para mí la neurosis es una enfermedad lenta, progresiva y en ocasiones mortal. Ese es el alcoholismo. También las emociones pues ya descoyuntadas suelen pues llevar a la gente a pensamientos de suicidio, a estar constantemente con problemas, apáticos a la vida, apáticos al mismo trabajo, desubicados Pero totalmente. cuando hay problemas de suicidio, ya que la cosa es grave, sí es recomendable recurrir a un especialista, ¿no? Sí, en Neuróticos Anónimos yo he encontrado la solución a mis problemas. Yo era una persona que tenía constantemente este tipo de pensamientos. Depresivos y suicidas. Depresivos. ¿Llegaban a suicidas? Sí. Angustias, miedo, soledad, irritabilidad. Bueno, pues eso es lo normal para todo el mundo, ¿no? Pero mencionaba Silvia que los extremos son los que son ya graves. conducen a una enfermedad grave que se denomina como neurosis. ¿Hace cuánto que está usted en esta asociación? 5 años. 5 años. ¿Piensa usted que si no hubiera usted entrado a Neuróticos Anónimos se hubiera suicidado, señorita? Probablemente sí.
¿Hizo algún intento? No, siempre estuvo... ¿Le cuesta trabajo decir? No, siempre estuvo nada más a nivel mental. Así como le dieron intentos de suicidio, ¿no le dio ganas de matar a alguien? Bueno, sí o bueno, es no. característico como la no, neurosis. porque a mí, por ejemplo, en mi neurosis a veces sí me dan ganas de proceder en contra de la vida de alguien. ¿A usted no? ¿Le cuesta trabajo confesarse neurótica a pesar de los 5 años? Definitivamente no, pero no fue mi caso, el pensar en matar a alguien, pero... Sí, en atentar en contra de su vida. Sí, en contra de mi vida sí, pero sí puede ser como un problema de neurosis la ira, y la ira puede conducir en un momento dado a matar a alguien, ¿no? Por un arranque de ira, de celos, de desesperación. ¿Han desaparecido las persecuciones, angustias, las tristezas y los deseos suicidas en usted? Definitivamente sí. 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 ¿Lo atribuye a la labor de su agrupación? Claro que sí. Pero pudo no haber sucedido, pudo, ¿verdad? ¿Qué pudo no haber sucedido? Sí, yo me imagino que cuando llega la angustia a tal grado, o el odio hacia la vida, hacia los demás, falta de sostén, o de sostenimiento, digamos, de apoyo, y alguien trata de suicidarse, que la cosa es tan grave que habría que recurrir a un doctor, a uno, en el cual volcarse, confiarle, y desde el punto de vista del psicoanálisis o de la psiquiatría, tratar de salvar esa vida que está peligrando. Usted no lo hizo, recurrió a este grupo, ¿verdad? En alguna ocasión recurrí a un psiquiatra. Me sentí de todas formas mal, no encontraba una estabilidad, confiaba en esta persona, pero de todas formas me seguía sintiendo muy mal. Sí. ¿Usted atribuye, como muchos de los que tenemos algún trastorno de esta naturaleza, que todo se fundamentó en problemas infantiles o de la época de la infancia? Sí, se viene predispuesto para ya ser una persona incapaz de poder superar los diferentes motivos que le da la vida, difíciles en muchos casos. Esto en la persona neurótica como yo ocasiona traumas imposibles de superar y se va trasladando año con año, ¿no? Sí. Y va progresando. Por eso yo mencionaba que la neurosis es muy lenta porque es algo de toda la vida y es progresiva y en ocasiones explota. Es mortal, por eso hay tantos casos de suicidio. No cabe la posibilidad, ya que son ustedes una imagen y semejanza de Alcohólicos Anónimos, lo cual no sé qué implicaciones tenga, pero ya el hecho de hacer una asociación igual a otra, a lo mejor puede ser un símbolo de neurosis, a lo mejor. Hacerla igualita, a lo mejor. Bueno, pero dejemos eso por la paz. ¿No cabe la posibilidad de que alguien haya que sea neurótico y al mismo tiempo alcohólico? Sí, ¿va? Yo conozco. En NA entendemos que atrás de un alcohólico hay un neurótico en potencia. Tenemos bastante comunicación con ellos y ellos mismos lo aceptan así. Aunque no tengo la experiencia de ser alcohólico, esta experiencia me la han transmitido ellos. Ellos, que pueden ser... Hay un neurótico en potencia ahí. Bueno, a lo mejor es alcohólico por su neurosis, una manera de canalizar su neurosis, ya nos dirá el doctor. Denis. Sí, señor Salán. ¿Cuáles eran las características o cuáles son las características de su neurosis? Principalmente los miedos a muchas situaciones, las depresiones, la idea de suicidio, la idea persistente. ¿A quién le tenía primordialmente miedo? Pues no era a personas, o sí, a veces sí a personas realmente, pero más que nada a situaciones, más que nada a situaciones nuevas. Esto pudiera parecer que toda la gente lo tiene, pero en mi caso, pues era muy obsesivo y era muy doloroso. Póngame el ejemplo de una sensación nueva que le hubiera dado miedo. El hecho de abordar un avión. Todo el mundo nos da miedo. Sí, pero a mí me llevaba a los extremos de desear pues no hacer aquel viaje con tal de no sufrir eso, con tal de no afrontarlo. El hecho de conocer a una persona, el hecho de ir a una fiesta, el hecho de enfrentarme
pues día con día a las personas que trabajan conmigo. La existencia, no tiene que contestarme exactamente, pero la parte sexo, ¿no tenía también en usted algún núcleo de miedos, temores o agresiones? No, yo pienso que en mi caso era indistinto. Yo pues llegué a sentir miedo a niños, a personas grandes, pues personas de mi sexo. Era indistinto, eso pues no determinaba la presencia soltera? de miedos. ¿Soltera o casada? Soltera. Eso es. Muy bien. Entonces, ya quedó más o menos un poco. Volvemos en un minuto, por favor. ¿Qué es la neurosis desde el punto de vista médico, doctor Collado? Pues uno de los problemas de conceptualizar las cosas en un sentido unilateral es que margina elementos que complementan la comprensión integral de un problema. No se puede decir la neurosis es una sola cosa. Son muchas cosas. Puede ser de muchas cosas y de intensidad diferente, ¿no? ¿Son una serie de síntomas? Ese sería un síndrome. La neurosis puede decirse, como decía la señorita, es una enfermedad. Podría conceptualizarse como una enfermedad. Si ya es algo establecido, permanente, estable, y para comprender una enfermedad hay que comprender sus partes componentes. Hay una parte médica propiamente, una parte psicológica, psicodinámica y una parte social. Okay. Entonces no podemos ni psicologizar la definición, decir es solo psicológica, ni irnos exclusivamente a la parte bioquímica, ni irnos nada más a lo social, pero las tres contribuyentes son importantes para definirlo. Sí, podemos estar de acuerdo en que es un trastorno, un desequilibrio o una deformación o alteración de la conducta de una persona, ¿verdad? Sí, dentro de la conducta también incluimos los procesos internos. Claro. Porque hay que diferenciar claro, el neurosis que produce trastornos de la conducta, es decir, de la relación del individuo con su medio. Y lo que sienta por dentro. Y algunas otras patologías que se procesan adentro del individuo. Sí. Personas que externamente se ven completamente bien. No tienen nunca un conflicto con la sociedad, con el medio, con la familia, pero por dentro llevan un proceso doloroso de sufrimiento permanente que pues todo el mundo ignora, ¿no? Claro. Es como entonces es una alteración de lo de adentro y de la conducta. Pero pues de alguna manera hay que llamarle para que lo entendamos. Sí, del equilibrio interno y del equilibrio externo. Está bien. Bueno, y de su expresión hacia lo externo en relación con los demás. Y eso hace que lo dibujen ustedes muy bien. Usted le llamaba la falta de control sobre las emociones yo entiendo algo interior, y conducta, que es algo exterior, lo complementamos y entonces queda más o menos en lo mismo lo que es neurosis. ¿Hasta qué punto muchos de nosotros no controlamos nuestras emociones? Pues, personas como usted que se pelean a cada rato en la calle, yo me aguanto porque, quién sabe por qué, pero muchas ganas me dan. En el fondo, algo dentro, me aguanto de no bajarme a pelear, aunque ya digo, me daría muchas ganas. Pero muchos, miles, millares de gentes tenemos una reacción desproporcionada con nuestras, con lo que está sucediendo, y eso lleva a muchísimos problemas. Uno de los puntos fundamentales de neurosis que yo he detectado es que hay muchos hombres en las oficinas y de servicio público que sienten y se les nota en su cara un gran placer cuando tienen que negar algo. Entonces, esa conducta que a mí me parece terriblemente agresiva y por tanto neurótica, en mí despierta otra agresión, lo cual quiere decir que la neurosis de ese
funcionario público responde la mía, ¿verdad? Quizá, puede ser. Pero en fin, el hecho de que haya personas en nuestra sociedad que tengan tanto placer en prohibir, en negar, en obstaculizar, en pegar y hasta en torturar, entonces estamos hablando de que núcleos grandes de la población padece de algo que parece neurosis. Yo no voy a calificarlo, pero de algún trastorno desde luego sí, puesto que ¿quién le va a dar gusto? Ahora que está tan de moda, está una ley contra la tortura, ¿quién se va a ofrecer a cualquier precio a encenderle un cigarro a alguien en las costillas para que dizque confiese? Ese cuate no está, ese señor debe tener, ¿cómo le llamarías tú? Pero es una conducta neurótica, ¿sí o no? Bueno, una conducta patológica. Pero patológica no es a la cual cualquier persona puede llegar en determinadas circunstancias. Además, ¿verdad? Potencialmente todo ser humano es capaz de torturar, si se le coloca en las circunstancias necesarias para hacerlo. Esta es una afirmación que puede despertar molestia, incomodidad en algunas personas, pero todo lo que es conducta individual, que en determinadas condiciones se ve como algo negativo o enfermo, patológico, en otras condiciones se ve como saludable o aceptable, como es matar. Si es en la guerra, es un héroe. Si es en la calle, es un asesino. Sí, pero lo que tú me estás diciendo no justifica el hecho de que el que sea un torturador y cobre por ello, se satisfaga, no va a decir que porque en otras circunstancias es normal, ese cuate está saludable. No, pero en la guerra la tortura es aceptable. Bueno, no importa, digo, también si me vienen a matar 8 cuates y yo tengo con qué defenderme, yo los mato, y esa conducta no es patológica, estoy defendiendo mi vida y estoy llevando uno de los principios fundamentales, que es la defensión de mi especie. Por eso, pero lo importante es que para calificar toda conducta de normal o anormal o patológica, tiene que ver la circunstancia. Tiene que ver la circunstancia social en que se encuentra. Yo te decía de los cuates de aquí, de los que torturan. Bueno, claro. Sí. Llega una persona y ¿qué dice? Pues llega una persona y manifiesta los problemas que él trae o ella trae, no importa el sexo, en Neuróticos Anónimos. Es más, no sabe ni de qué se trata Neuróticos Anónimos. En todos los grupos, por lo menos dentro de los cuales nosotros estamos organizados, hay un grupo de personas que les va a dar una información previa para que sepan de una manera muy somera de lo que se trata Neuróticos Anónimos. Ahí les dicen que se trata de una terapia grupal, una terapia de reflejo, que Neuróticos Anónimos no es lucrativo, no es político, no es religioso. Entonces, ¿qué chiste tiene? Yo digo que según yo, uno de los síntomas de un neurótico es seccionarse de la política. Una persona que es apolítica, por lógica que tiene que ser un neurótico. Bueno, nosotros sostenemos que no somos políticos, no lucrativo, no religioso, porque hay gente que llega con ese tipo de aversiones y no nos importa su tendencia religiosa o política. Si es que la tiene. Si es que la tiene, o también si tiene mucha solvencia económica o no la tiene, eso es cosa muy particular de cada quien. Lo importante es la persona que llega con sufrimiento, que llega con dolor, con pensamientos suicidas, como ya lo manifestaban las otras compañeras, y ahí, a través de esa terapia grupal de reflejo, es como la persona va a encontrar esa identidad. ¿A qué le llamas de reflejo? Es decir, cuando yo escucho a algún orador que está hablando de su propia problemática, yo encuentro bastante parecido entre lo que él habla y lo que yo he vivido, con toda proporción de tiempo-distancia, puede ser inclusive de sexo, porque ahí nos abocamos al manejo de emociones. Ya en algún momento de la entrevista se manifestaban las emociones, el dolor, la angustia, la depresión. Si usted me habla de eso o el orador en turno me habla de eso, yo le entiendo perfectamente porque yo lo he vivido. ¿Un orador neurótico o no neurótico? Neurótico, definitivamente. ¿Todos los que hablan y dirigen son neuróticos? Ahí dentro de nuestra agrupación sí. No hay personas especializadas. Que podrían ir, que pueden ser oradores y que no pertenecen y que son evidentemente neuróticos. Bueno, no invitan, por ejemplo, si hay alguien que tenga las características de neurótico en nuestra sociedad, pues lo pueden invitar, ¿no? No hay una sección que se llama el neurótico invitado del día, por ejemplo, ¿no? Tenemos algunas juntas de información al público en la cual tenemos el gusto de invitar a psiquiatras, a psicólogos, para que nos den su punto de vista y la gente, como en su programa, pueda valorar y pueda verse identificado a través de los diferentes enfoques que puede tener. Llega pues alguien y si no está neurótico.
llega por equivocación, se informa y a lo mejor lleva a su esposa o a su mamá, no hay problema. No, si lleva a su mamá sí debe estar neurótico, desde luego. Digo Sí, yo en el porque caso es de que sea una transmisible. persona adulta, como hay muchos casos, si usted lo sabe, que tiene una fijación materna, que han venido algunas personas y algún programa vamos a hacer de alguien que tiene, ¿cómo se llame? Eso, Sí. ¿verdad? Sí, tienes razón, la enfermedad es transmisible, no es viral, pero es transmisible desde el punto de vista emocional, a través de mi conducta con la gente. Papá y mamá Yo neuróticos pueden crear un niño neurótico. Sí, No crear, sino hacer que el niño se convierta. ¿no? Están O sea, creando un niño que se va a bueno. convertir en neurótico, ¿verdad? es firme candidato a ser neurótico de adulto. Ser neurótico. ¿Qué dice el doctor Collado sobre lo dicho hasta aquí acerca de esta agrupación y sus ventajas y sus hipotéticos peligros? Esto último me parece muy importante e interesante de señalar porque el aspecto social a veces no se trata. Hay sociedades que son verdaderas fábricas de neuróticos. Estas sociedades generan familias que son como las subsidiarias de una gran empresa que a su vez forman o generan individuos neuróticos. Entonces, si hacemos la comparación con una gran empresa de automóviles que ya tiene una falla, en todas las subsidiarias va a establecer la misma falla y todas las unidades de esos vehículos van a salir así. De ahí es importante, claro, tratar de aliviar individualmente, o familiarmente, o socialmente. En cuanto a lo que Neuróticos Anónimos hace, creo yo que encaja en los tres aspectos. Pero en lo social le da un cobijo a la persona que ya no se siente único enfermo o único que está mal. Encuentra calor humano, encuentra identificación y posiblemente identidad. Y ese marco social es de un anclaje importantísimo para seguir adelante. Luego, en esa identificación que hablaba usted, reflejo le llamó, ¿no? Se encuentra otra vez el apoyo psicológico ya más individualizado y por otra parte se encuentran conductas que otros ya experimentaron y que pueden ser puestas en práctica. Y la conducta saludable o la conducta creativa es de lo mejor para la persona que está sufriendo internamente. Y eso, familiarmente, de la persona que lleva al esposo, a la mamá, etcétera, si repercute en forma positiva en la familia, se están cubriendo las tres etapas. Y podríamos ver en el transcurso del tiempo que individuos sanos van a generar familias sanas y las familias sanas esperaríamos que generaran una sociedad sana. Ahora, mi pregunta particular es que cuando uno llega a un grupo de esta naturaleza, igual que entrar a un club, entra por un común denominador de identidad. Esto yo lo entiendo como me parezco a fulano de tal, tengo sus mismas características, vivo por el mismo barrio, voy a entrar a este club y me siento muy a gusto, hago mi vida de relaciones y me quedo ahí por toda la vida, e inclusive la acción, que es muy cara, se la voy a heredar a mis hijos. Llega un cuate a Neuróticos Anónimos y él, que había sido rechazado de mamá de un matrimonio desavenido quizá, que había empezado a generar una serie de conductas muy agresivas, que en su trabajo encontró que era, entre comillas, perseguido por sus compañeros, su jefe y todo, entra y encuentra el calor materno que no le dieron en su casa. Y pues se va a quedar mucho tiempo, va a encontrar el líquido amniótico, ¿se llama? ¿Así se llama? Amniótico. Bueno, pues ese se va a sentir en el seno cobijado por un cuate que dice que lo comprende, por un amigo que dice que tiene su mismo problema, y me pregunto, ¿se va a aliviar? Sí se va a aliviar. Pues si ¿Por qué se encuentra tan a gusto con su enfermedad? No, se va a aliviar por esa identidad a la que ya se hacía referencia. Y ese líquido amniótico, en Neuróticos Anónimos lo entendemos como la confraternidad. Esa confraternidad en donde no hay diferencia intelectual, social, de ninguna índole. Solamente es el dolor el que nos hermana. Y a través de la continua comunicación, el intercambio de experiencias que tenemos, es como vamos superando nuestras propias deficiencias. ¿Va a encontrar escuchadores? Y va a ser escuchado. Y va a escuchar también. Va a escuchar. Sí. Pero mi problema es, ¿se curará? Se va a curar, sí, porque además Neuróticos Anónimos es, además de lo que ya se vio, terapia grupal, terapia de reflejo, contamos con un programa de 12 pasos sugeridos. A ver, digamos uno.
Y el primero es la admisión de mi enfermedad, mi impotencia para poder manejar mis emociones. ¿Impotencia o potencia? Impotencia. En mi caso fue impotencia. Yo no podía manejar mi miedo ya a salir a la calle, a la gente. A mí me encantaba estar entre la gente mucho antes de que se manifestara ya mi caída emocional. A mí me encantaba relacionarme con la gente, ir a fiestas, y después toda esa conducta fue contraria. Rehuía las fiestas, rehuía a la gente, quería estar solo. Tenía ganas de morirme, la vida me era insoportable. ¿Tuvo algún intento de suicidio? No. A nivel mental, pero yo sí quería morirme. La verdad es que para mí era indigno estar solamente tirado en la cama o en el sillón, con unas depresiones a toda mi capacidad. Ya no podía trabajar. ¿Lo dejó alguna mujer? Esto fue posterior a la separación de mi esposa. Y a través de ver mi frustración de que yo no había logrado las metas que me había fijado en la vida, y también a través de voltear un poco hacia atrás y ver el camino recorrido y ver que estaba lleno de mediocridad, de frustraciones, de fracasos, eso generó en mí esa frustración ya global que me estaba aplastando. ¿No le iba bien en su trabajo tampoco? Tampoco. No estaba yo a gusto con mi trabajo, ni por el ambiente, ni por el sueldo que devengaba, y porque yo ya sentía la animadversión de mis compañeros de trabajo. Era una persona no grata en mi trabajo, y donde quiera que me paraba era ese mal olor al que todos le hacen así, ese gesto de desagrado. Esa era la manera en que yo percibí el mundo. Y como... ¿Cuál era su actividad? ¿O es? Empleado bancario. ¿Con la nacionalización bancaria no se arregló el asunto? No, ya de por sí yo ya pertenecía, no nos afectó eso a nosotros. ¿Había niños? Sí, había 2 niños y los afecté bastante a través de ese rompimiento. Pero no tuvo usted tuvo ¿cómo se llama? La paternidad. De uno de ellos. Pero eso ya es muy angustioso, ¿verdad? Es muy doloroso, no pude ser papá, no pude ser mamá. Yo quise a mi manera poder cubrir la ausencia del puesto de su mamá, y nunca lo he logrado. ¿No pensó ir con un psiquiatra, uno solo? No fui, no tenía la capacidad económica para ir, no tiene para dinero, pagar. Pues, es caro. No tengo dinero, es caro, sí es caro. Nada más llegué con un neurólogo, hasta ahí alcanzó mi capacidad. ¿Empezó a tomar pastillas para Muchas, me tenían robotizado, y eso me deprimía más. Yo nunca, siquiera para una gripa, tomaba una pastillita. Para mí era suficiente con ir al bosque y correr, hacer ejercicio. No tenía miedo, me gustaba correr con mi carro, y después pues me daba miedo salir a la calle y ver los carros. ¿Le gustaba correr con su carro? Sí, me gustaba mucho. ¿Cuando estaba enfermo? No, antes de. No, pero eso ya hay un punto de suicidio, ¿eh? No, porque yo encontraba placer, encontraba deleite, lo hacía por divertirme el correr en mi carro. Pero confesará usted que correr en su carro es una manera inconsciente de posiblemente morir. Me gustaban los retos, me gustaban las emociones fuertes. Vamos a pensar que no tiene ninguna importancia, que al que le gusta correr con su carro ya en alguna forma está propiciando que le pase algo, ¿no? Sí, es una conducta muy irresponsable, además. Conducta irresponsable, y después ya, bueno, la conducta ya redondamente que usted llama neurótica. ¿Y ya se siente curado, Fernando? He progresado bastante, y pudiera decir en cierta forma que sí, me siento muy bien. Mi manera de responder ante el medio ambiente, sigo conservando el mismo trabajo, no lo veo como lo tomaba antes. El mundo, la gente, la vida, me parece algo muy agradable. Me gusta relacionarme nuevamente con la gente, si no, no estaría ante esta oportunidad que usted nos brinda, Neuróticos Anónimos, transmitiendo esta esperanza, este aliento a la gente que piense que pueda tener eso. Para mí era más indigno estar tirado en una cama y esperando la muerte.
Y allí en Neuróticos Anónimos, a usted por lo visto le ha ido bien, por lo que está usted diciendo, me parece que hay una evolución muy positiva en su modo de ser, ¿verdad? En muchos aspectos. En muchos aspectos. No hay algún doctor que porque a usted le fue bien, pero ¿y si a alguien no le va bien? ¿Hay algún médico para que los oriente? No tenemos los servicios de gente profesional, y la gente que realmente es neurótica se queda, porque hay gente que atraviesa por un mal momento y puede llegar a Neuróticos Anónimos, se siente muy bien porque el ambiente es agradable, es una confraternidad, y después desisten. ¿O se quedan? Quedan, como es mi caso. Solo por hoy estoy en Neuróticos Anónimos. No nos hacemos grandes plazos, muchos planes no hacemos. La mayor riqueza que me ha dado Neuróticos Anónimos es el día de hoy, el poder disfrutarlo y el tratar de vivirlo a toda mi capacidad. Igual que dicen los alcohólicos, hoy no tomo. Así como ellos dicen, hoy no tomo, yo digo, hoy yo lo vivo, hoy lo disfruto. Entonces, perdón, no creo que me enoje, no es neurosis, nomás no quepo aquí. Oiga, pero eso es vivir con una angustia continua. En el alcohol está bien, porque eso me lo voy a tomar, me va a hacer daño a mi hígado, a todo, pero en la de hoy voy a tratar de ser feliz, hoy no me voy a romper la cara con alguien en la calle, hoy voy a sentir que mi patrón me quiere y que no me tiene buena voluntad y que quiere apoyarme, hoy voy a sentir que mis compañeros de trabajo hacen todo lo posible por hacerme la vida grata. Llegaré a mi casa y ni siquiera pensaré en los tubos y en el gesto horrible de mi esposa, sino que pensaré que en el fondo me ama mucho y que cuida mi dinero y que todo va muy bien. Sí. Mañana, quién sabe, no, eso sí es para suicidarse, Fernando. No, es muy bello. Le voy a explicar por qué. Es que me da angustia nomás de pensar en que voy a ser feliz solo por hoy. Sí. Pero que quién sabe mañana si tendré la fuerza de forjarme ese mundo de fantasías color de rosa que a lo mejor ni existe. Es real porque yo lo estoy viviendo, y le voy a decir por qué. Porque a mí nadie me garantiza que mañana voy a vivirlo. Yo no sé sin caer en fatalismos. Desde ese punto ¿verdad? de vista. Pues. Me basta con el día de hoy. No tiene sentido que yo planee más tiempo. Desde luego, ahora tengo también la perspectiva Fernando, de planear. Considere, planeo. acepte usted que el vivir así sigue siendo una conducta neurótica. ¿Por qué? Para mí. ¿Pero por qué? Pues, porque no es factible que alguien planee su vida por 24 horas. Su vida afectiva, su vida de relaciones. Yo no sé cómo sea, pero yo no sé si el término sea una conducta neurótica, pero no me parece, sin calificar y sin establecerme en juez, yo pienso angustioso el hecho de decir voy a tener mi trabajo, mi jefe me quiere, me va a apoyar estas próximas 24 horas. Y sobre eso fincar mi vida. Yo digo, bueno, entonces que vaya al diablo todo y mejor me voy donde no haya ni responsabilidades, ni jefe, ni esposa, ni cariño. Es una apreciación estrictamente personal, que creo que vivir así, ¿cómo puede vivir un trabajador que tenga que mantener a 8 gente si no sabe si su trabajo está normal para la próxima Navidad? ¿No se angustiaría? No, en mi caso yo acepto mi realidad, en la aceptación. Esa es la palabra. Vamos a suponer que sea real. Lo acepto. Solo por hoy vivo así. Y no espero el afecto de la gente. Antes de que la gente me lo dé, yo trato de darlo. Yo trato de dar comprensión. Eso es muy poético. Un poquito de cariño. Eso está poético. Pero yo no logro convencerme de que se pueda hacer un plazo. Y en el alcohol llego a aceptarlo, ¿verdad? Hoy no voy a comer porque debo adelgazar. Además es cierto. Ajá. Hoy no voy a beber porque me va a hacer daño al hígado, pero hoy voy a tratar de ser feliz porque quién sabe si pasado mañana no lo pueda hacer. El hecho de decirlo, mi neurosis reacciona con angustia. Es que eso quiere decir que usted no es neurótico. ¿Cómo no? Porque para mí pensar en el mañana me aterraba. Yo sentía que no tenía la suficiente energía, la fuerza para enfrentar siquiera el minuto siguiente de mi vida. Estaba acabado. Y cuando me escapaba de
trataba de evitar el devenir y me iba al pasado. Mi pasado era tan doloroso, tan lleno de frustración. Peor, ¿verdad? Era peor y era un anacronismo. Ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro andaba ya pues fugado de mi realidad. A lo mejor lo que estás diciendo, Fernando, es hoy no me voy a suicidar, solo 24 horas voy a vivir y después quién sabe. Y cada 24 horas posponer el plazo del suicidio, ese es otro problema. Bien, maestro Radijov Stankovic, ¿usted tiene algunas tesis para el combate de la depresión, ¿verdad? O de la neurosis? No, más bien de la explicación de la etiología de la neurosis. ¿Etiología es de dónde proviene la neurosis? Bueno, sí, ¿O no? las causas generales de dónde proviene. En primer lugar, qué es, luego de dónde proviene, y creo que aquí espontáneamente se ha llegado al meollo del problema, según lo ve la psicología discrecional que yo defiendo. En realidad, la observación que hizo el señor Saldaña, en mi opinión, expresa el meollo del problema, porque una neurosis se crea porque una persona no entiende un sentido de vida dentro del cual pudiera congruentemente organizar su conducta. Entonces, cuando se crea este tipo de trastorno, lo más que le falta es esto que usted dice, el sentido de vida. Por lo tanto, uno puede resolver sus problemas por un día y otro día por este día, pero le falta el sentido de vida general. Y esta situación es neurótica, la falta del sentido general dentro del cual pudiera enfrentar sus problemas de una manera congruente y sin trastornos en la conducta. Ahora, esto al mismo tiempo está explicando la utilidad de la sociedad de ellos. ¿Por qué? Ellos al plantear inclusive así no llegan a quitar su neurosis, en realidad no la han quitado. La neurosis está aquí, pero por este día alivian su problema. La neurosis sigue en él, pero por este día lo alivia y así siguen de un día a otro. Para que se aliviara la neurosis, esencialmente se necesitaría modificar su conducta dentro de un plano general, encontrándose un sentido de vida general dentro del cual no tendrían estos trastornos emotivos y esta generación de la angustia que tienen. Bien, entonces aquí el asunto está que a imagen y semejanza de Alcohólicos Anónimos, ustedes encuentran una solución continuada con un plazo de un día y cuyos votos se renuevan para que continúe el siguiente. ¿Está usted de acuerdo, Fernando, señorita, acerca de lo que acaba de decir entre línea y línea el maestro Stankovic, que no se cura sino que se controla? En Neuróticos Anónimos sostenemos que se detiene la neurosis, va a haber un progreso, pero voy a detener mi enfermedad. En la medicina convencional de los psicoanalistas y de los psiquiatras, ¿un neurótico llega a curarse, o quizá de los psicólogos como tu caso? Es una pregunta muy difícil, porque el concepto de curación llevaría a la salud y nos lleva a un problema filosófico. Se alivia el problema, se alivia la angustia, se alivia la depresión, se encuentra un equilibrio de la persona para funcionar dentro de su familia, funcionar dentro de su sociedad, pero que alcance el concepto ese de salud como completo bienestar físico, mental y social, ya es difícil de señalar. Pero indudablemente hay un punto importante. Yo creo que no debe señalarse como panacea a una sola cosa. Neuróticos Anónimos ayuda a una gran cantidad de gente, pero no quiere decir que puede ayudar a todos y en todos los casos. Como los antidepresivos tienen indicaciones precisas, la psicoterapia tiene indicaciones precisas en sus diferentes formas. Entonces, creo que lo más interesante de esto es mostrarle al público que existen muchos caminos que seguir y que no debe orientarse exclusivamente por uno. Puede probar uno si funciona bien, si no otro y otro y otro, no detenerse en la lucha para buscar el equilibrio y la felicidad. Bien, de manera que es como la medicina alópata, o sea, los que inyectan, los doctores comunes y corrientes. Muchas veces dicen, pues fíjese que la acupuntura también sirve, y muchos dirán, fíjate que también los glóbulos también pueden servir, y que puede haber según el enfermo,
algunos algunos tratos, quiero decir, de diferentes medicinas o estilos de curar que puedan servir para esto, ¿verdad? Neuróticos Anónimos es una alternativa, como ya lo mencionaba el doctor. Lo que me llama la atención de su alternativa es el hecho de que no pidan recurso a los que saben. Pues digo, por ejemplo, algún psicoanalista muy conocido, algún orientador general, porque tú, Fernando, te hablo tú porque eres muy joven. Sí, no hay problema. Tú dirías, pues a ti te ha ido bien, pero a lo mejor no te hubiera ido tan bien, quizá, no sé. Y todo eso, según lo estás diciendo, se ha logrado sin la guía, sin el conducto, sin la orientación de un psicoanalista, de un psicólogo o quizá de un psiquiatra. Bueno, ya te habían tratado, ¿eh? Sí, ya me habían tratado. Tengo el auxilio de gente que tiene más tiempo que yo dentro de Neuróticos Anónimos, que me van guiando. Son esas guías para mí, además de nuestra terapia grupal de reflejo y además de un programa de 12 pasos sugeridos. Ya me dijiste el primero que era, ¿cuál era? La admisión de mi impotencia para manejar mis emociones. Ahí está. Yo también pienso que es una conducta bastante neurótica y iba a decir, doctor, que pues, de qué manera lo califico de neurótico. Mi neurosis me hace calificar las cosas sin medir las consecuencias, pero si yo de antemano acepto al emprender una empresa, un negocio, alguna acción en mi vida que soy incapaz de realizarla, como que riñe en contra de mi esperanza, de mis posibilidades, no me alienta, digo, estoy incapaz de sobrellevar esta situación, pues como que yo mismo me estoy haciendo un acto de suicidio, de frustración, me estoy poniendo una zancadilla. No, pero es que el reconocimiento, si lo entiendo bien, es la incapacidad de salir adelante solo, con sus propios recursos. Claro. Entonces necesita de un apoyo. Reconocer la necesidad de un apoyo es un gran paso para cualquier paciente de cualquier enfermedad. Es como la gente que sufre hipertensión o úlcera y no acepta ir al médico. Sí, doctor Collado, pues me vas a perdonar. Cuando yo reconozco la incapacidad de hacer algo, estoy diciendo que a un acompañado no lo puedo hacer. No es cierto. Bueno, pero es que la negación, al confesarme impotente, al confesarme impotente, perdóname, no es necedad ni terquedad, si yo digo, no puedo tomarme ese vaso, no puedo. Oye, sí puedo, maestro, usted tan amable de darme el vaso, ¿Sí puedo? ¿Sí? Claro que puede. Claro que puede usted darme el vaso, entonces ya lo tomo. Yo lo único que digo es que si tu primer mandamiento dice, soy impotente para hacer esto, es como si el primer mandamiento de los 10 mandamientos que hay dice, el hombre es impotente de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero hay un ejemplo, Jorge, y disculpe, solo quiero poner un ejemplo. Tú vas con un médico y te toma la presión arterial y te dice, usted tiene 180 milímetros de presión sistólica y 120 de diastólica, eso está alta y es una amenaza. Si usted se relaja, se tranquiliza, etcétera, etcétera, puede ser que le baje la presión a niveles normales. Tú pruebas un periodo de tiempo y llegas a la conclusión de que no puedes manejar tus emociones para que la presión baje a nivel normal. Y dices, necesito algo adicional para resolver ese problema. Lo que ya encontré el error de nuestras apreciaciones. En el caso es que se está considerando, y estoy considerando yo, que la neurosis es una enfermedad que reclama la voluntad del enfermo para curarse. ¿Sí o no? Sí. Dime si sí. Sí, dime, sí, por favor. Sí necesita la voluntad del enfermo. Y si yo de principio digo que no puedo, como que estoy traicionando a mi voluntad, no estoy apoyándome en mi voluntad, que yo quiero que mi voluntad sea recia y fuerte y tengo que alimentar mi voluntad para triunfar en la empresa que me estoy proponiendo. Entonces yo tengo que decir a mi voluntad, tengo la voluntad suficiente para ponerla en juego con los demás elementos y poder curarme de mi neurosis. Ahí está lo paradójico, en que cómo voy a salir yo de mi problema de mi neurosis si de antemano estoy reconociendo mi incapacidad y que mi fuerza de voluntad no fue lo suficientemente fuerte para que yo pudiera poder sobrellevar esos problemas de neurosis, que la existencia me era imposible, como fue mi caso. Entonces, eso implica, dentro de ese primer paso, ese pinchazo a mi ego.
Hablar de neurosis es hablar de una persona egocéntrica, de una persona que se siente el eje del universo, que sabe todo, que puede todo. Luego entonces significa el pinchar mi ego. Tú no puedes solo, necesitas la ayuda de otra gente, como lo mencionaba el doctor. Entonces no estamos hablando el idioma español, puesto que tú en tu primer párrafo no dices que no puedes solo, dices que no puedes simplemente. ¿Cómo dice? Repítelo. Sí, mi incapacidad para manejar. ¿Cómo dice? Yo solo, no, por mí mismo. Yo solo ya lo metiste ahorita. Dime cómo dice. Admitimos que éramos impotentes. ¿Cómo? Admitimos que éramos impotentes. ¿Éramos? Éramos. Hablamos en un pasado. Admitimos que hasta ese momento hemos sido impotentes para manejar No es lo nuestras mismo vidas que éramos, solos. porque éramos ¿Sí? impotentes implica que ahora ya somos potentes. Pero las cosas A tienen que ser raíz- muy claras. ¿Sí? Tú dijiste al principio, admitimos que somos impotentes para curar nuestra ¿cómo se llama? ¿No está escrito por ahí? No. Nuestra literatura lo Está dice. escrito sí. así, pero en pasado, como lo menciona ella, es necesario En pasado. En pasado. ¿Cómo dice en pasado? Que éramos impotentes. Ok, eso ya está mejor. Para manejar Eso ya solos, está sin mejor. ayuda de nadie. Eso ya está más nuestra- bonito. Eso ya, te digo, ya va. Entonces, gracias, porque si era así, admitimos que éramos impotentes, implica que ahora ya no somos impotentes. Entonces, perdóname, pero de alguna forma Al está contrario, congruente con lo que discúlpeme si yo decimos. no fui lo suficientemente claro. ¿Qué quería usted decir, maestro, si es tan amable? Bueno, yo quisiera decir que lo que se aquí expresó corresponde al estado actual general del tratamiento de la neurosis. La neurosis prácticamente se cura en muy contados casos y muy pocas ocasiones. Entonces, tanto los neuróticos mismos como los médicos que están tratando las neurosis están básicamente tratando de encontrar un alivio a una situación angustiosa o de cualquier otra expresión neurótica. Ahora, lo que yo creo que hemos descubierto últimamente, y esto puede parecer sensacionalista, es cómo la neurosis realmente puede curarse. ¿Qué quiere decir curarse? Llegar a llevar al neurótico a funcionar como una persona normal. ¿Qué quiere decir una persona normal? Que no tiene trastornos de conducta y de personalidad de tipo neuróticos que genera los síntomas neuróticos. Ahora, si a alguien le interesa esto, yo puedo dar mi teléfono, puede maestro. comunicarse conmigo y puedo explicar en qué consiste este nuevo concepto de tratamiento de la neurosis que llega a su curación y no solo a su alivio. Adelante. Mi teléfono es 584-5449. 584-5449. Yo no propongo a la gente de que les voy a curar inmediatamente de las neurosis, sino principalmente estoy invitando a los psicólogos y a los psiquiatras para que se enteren de esta nueva concepción del tratamiento de las neurosis. ¿Cómo se dice que se llama usted? Es la psicología discrecional que ha encontrado un método discrecional para el tratamiento de la neurosis. ¿Hay que tomar algo? No, discrecional es el nombre que se da al enfoque psicológico en el cual se tratan todos los problemas de la vida psíquica superior humana a partir del estudio y el examen del campo discrecional humano, o sea, a partir de la esfera en la que el individuo humano puede libre y conscientemente escoger entre distintas posibilidades para la satisfacción de sus necesidades. Y en ahora, el cual nosotros tratamos de proporcionarle un ajuste al sentido de vida de los neuróticos. lo que pasa, maestro, es que ahora es muy difícil escoger libre y a nuestro gusto las cosas que nos gustarían para vivir. ¿verdad? No en todo el sector, pero siempre tenemos un sector en el que sí podemos escoger y otro en el que no podemos escoger. Y para poderlo hacer, debemos primero llegar a la conciencia de nuestra situación en general, a la cual no nos conduce ni el tratamiento psiquiátrico Tradicional. común,
tradicional ni una especie de los alivios que se buscan los neuróticos mismos. Lo que ellos están haciendo en realidad es casi igual alivio que les puede proporcionar un psiquiatra, nada más como no tienen dinero, tienen acceso a este alivio la gente sin dinero. Sí podemos decir que Neuróticos Anónimos nació de la imposibilidad de pagar un psiquiatra. Así es. Digo, No, señor. medio no o medio sí. No, definitivamente no. Es otra alternativa, ya lo planteaba el doctor, otra alternativa para el trato de la enfermedad emocional. Es otra Ahora, alternativa. en el hipotético caso de que ustedes no existieran Neuróticos Anónimos, tampoco tenían dinero para ir al psiquiatra. Eso también es otra. Dime el número 3 de tu decálogo. Es una especie de terapia de grupo. Y la terapia de grupo existe también en la común y corriente terapia psicoanalítica. Pero sí, ellos sin psiquiatra. Por ejemplo, en California yo tengo unos colegas ahí que cobraban no sé cuánto, $1,000 o $2,000 a la gente. ¿Por año? Las metían, no, por meterlos en una alberca, ponerle mucha música y luego apagar la luz y ahora que se quiten de sus complejos, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Así que eran charlatanes, desde luego, no quiero decir que todos son así. Sí. Pero había estas cosas que se cobraban enormes sumas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos sin pagar ni un solo centavo, se unen entre sí, en cierto modo se están animando Pues no tienen y alberca, ¿no? adquieren un sustituto no hay alberca. de Hay que sentido de vida que les falta. Bien. Perdón, si me permite. Yo tuve la experiencia de estar en un tratamiento de psicoterapia de grupos durante 2 años. Me funcionó, pero lentamente. Yo tenía que pagar, hacía el sacrificio de pagar cada 8 días mi sesión de 2 horas. Y sí notaba que iba adelantando, pero muy lentamente. Yo tuve que recurrir a NA pues, por la desesperación, por la angustia de esa lentitud precisamente. En NA yo veo que tengo lo mismo que en la terapia de grupo, tengo muchísimas experiencias, no me cuesta un solo centavo y siento que voy pues progresando más rápidamente. Yo no niego que la psicoterapia es decir, funcione, sino que, como digo, a mí me funcionó, pero era lento en mi caso. La sesión semanal. Gracias. Muy bien, volvamos en un minuto. Dime otro de tus postulados de NA. Otro de ellos pues es lo que estamos haciendo en este momento, difundir este mensaje a las personas que quieran así aceptarlo. Otro de ellos es el que necesito hacer un cuarto paso, lo que es hacer un inventario moral de todas aquellas fallas, faltas, problemas emocionales que yo haya tenido durante toda mi vida, sin miedo y sin ningún temor. Hacer ese desahogo es como una historia de mi vida, ¿verdad? ¿Apuntados? Sí, hacemos anotados. Y esto es para, o sea, yo lo siento así en mi caso, hacer un resumen emocional de toda mi vida, hacer una historia, ¿no? Un libro, ¿no? De alguna forma, de toda mi vida emocional. Y a través de él, darme cuenta clara, o sea, en qué etapas estuvo mi mayor sufrimiento, y ahí se ve claramente, o sea, voy descubriendo, por ejemplo, que siempre fui una persona envidiosa, muy envidiosa, ¿no? Y esto me fue llevando a conflictos con otras niñas,
pues con todo tipo de personas que a mi alrededor existieran, ¿no? Por ejemplo, también fui descubriendo mi alto grado de agresividad, ¿verdad? Y muchas veces está reprimida. Ese es un cuarto paso. Otro de ellos es el de leer ese cuarto paso ante otra persona. No hay, quinto paso. ¿Algún otro fundamental que tenga alguna esencia del grupo? Digo, porque son como recomendaciones para llevar mejor a cabo el tratamiento de su neurosis, ¿verdad? Lo cual es muy lógico. Sí, son una serie de pasos que necesitamos. ¿Hasta son 12? Son 12, sí. Otro de ellos, de los más importantes, es ese tercero, que necesito la ayuda de un poder superior a mí para poder ir superando mis problemas. ¿Quién es ese poder superior? Pues puede ser lo que uno considere superior. Puedo elegir la actividad energética del átomo, puede ser un ramo de flores porque genera vida, todo aquello que lo considere superior a mí. ¿Tú comprenderías que escoger como ser superior a un ramo de flores sí sería un alto signo de neurosis, ¿no? Puede ser Cristo, ¿no? También, lo puede ser él. Le puedo poner ese nombre, Mahoma, cualquiera. Entonces, dentro de sus posibilidades estaría el hecho, bueno, pues recomendaciones o como le quieres llamar, está el hecho de conocer, de tener un punto de creencia espiritual, ¿verdad? Espiritual. Doctor Collado, ¿quiere sacar alguna conclusión acerca de nuestra conversación? Pues enfatizar probablemente el hecho de que el ser humano en busca de su felicidad y de su tranquilidad no tiene un solo camino, no tiene que elegir una sola vereda, tiene que caminar por muchas, avanzar y no arredrarse por algunas fallas, algunos fracasos, convencerse de que puede perder muchas batallas, pero va a ganar la guerra. Bien. Doctor Radijov Stankovic, si es tan amable. Estoy de acuerdo con el doctor de que el ser humano para buscar su felicidad tiene muchas veredas, muchos caminos. Sin embargo, todos estos caminos deben buscarse de una manera congruente y al final de estas búsquedas el ser humano debe tener algo que lo oriente en la vida, que es su sentido de vida. Y buscándolo sistemáticamente, yo creo que se puede aliviar la neurosis mucho más profundamente de lo que esto hasta ahora Bien, fue señor. el caso. Muy amable. ¿No notaron ustedes si los síntomas de neurosis que ustedes confiesan tener, pero de espaldas, que yo confieso tener, pero frente a la cámara, ni así me curo, imagínate, se acentuaron después del sismo? No, el sismo en mi caso no tuvo nada que ver. ¿En el de usted, Esperanza? No, al contrario, siento que a través de la ayuda que se me ha dado en Neuróticos Anónimos, estabilizar un poco mis emociones, pues únicamente fue nada más el de aceptar lo que estaba sucediendo con tranquilidad. Sí, usted Silvia no se neurotizó más. Pues considero que quizás hasta nada más lo humanamente posible, pero sin alarmarme, ¿sí? Sin entrar en extremos ni estar pensando en que va a temblar otra vez y cosas así. Aceptar. Bien. El movimiento fue por el lado quizás humano, ver el dolor de las pues demás yo gentes. Yo creo que ustedes están completamente sanos, los felicito. Personalmente mi grado de neurosis ha recrudecido después del sismo y voy a tener que pensar seriamente en algún tratamiento que pueda tranquilizarme un poco y estabilizarme más. Los felicito a ustedes porque parece que lo están encontrando. Mucho gusto en saludarles. El gusto es mío. Gracias por su oportunidad. Gracias.
El doctor Jorge Alberto Fons, ¿es usted? Mucho gusto, doctor. Comenzamos por usted, si usted es tan amable. Luego hablamos con don Roque y con los cuates que nos acompañan, el cuatito que está allá. Doctor Jorge Alberto Fons, doctor en medicina de la UNAM o de... Sí, soy egresado de la Universidad ¿Cuál es su Nacional. especialidad, doctor? Soy cirujano general. Usted es cirujano. ¿Dónde colabora o ha colaborado? Si no es indiscreción. Ahí empieza la dificultad. Hasta hace poquito tiempo era director médico de la Cruz Roja de Ecatepec. Actualmente soy presidente del Consejo Directivo. Sigo colaborando en la Cruz Roja. En la Cruz Roja. Nada más que para esto referente al Tepezcohuite, ahorita sí no tengo autorizado mezclar a la institución con lo del Tepezcohuite. Ha sido esto una nueva disposición. Ya si quieren después les amplío por qué es el motivo. No vale la pena. Simplemente son algunas preguntas quizá molestas o indiscretas para ubicar al público en que usted es doctor en medicina, que estudió en una universidad y que no se doctoró en la Universidad de Chayamichano, la macrobiótica. No, porque luego... Universidad de la Vida. Sí, en la Universidad de la Vida, doctor en la vida. Bien, señor, ¿qué piensa usted que es el Tepezcohuite? Bueno, nosotros tenemos una amplia experiencia ya en el manejo de diferentes tipos de lesiones. Prácticamente la mayoría de los casos que hemos tratado ha sido en quemados. Tenemos una casuística de aproximadamente 1.700 pacientes. Nosotros, por las características de nuestra institución, no tratamos pacientes que ya han sido tratados anteriormente, como los pacientes que están aquí presentes. Nosotros los tratamos de primera instancia. Lo que sí quisiera aprovechar es de lo que nosotros hemos visto. Por la desinformación o mala información que existe todavía hasta el momento del Tepezcohuite, hay gente que llega con nosotros después de muchos días de haber sufrido la quemadura, cuando se pudo haber iniciado desde el primer día o lo más pronto posible el tratamiento, y lógicamente los resultados que obtenemos no son tan sorprendentes o tan maravillosos como si los hubiéramos tratado. Sí. El caso que más tiempo ha llevado ha sido un niño de Tamaulipas que llegó después de 33 días de haber sufrido una quemadura, y así por el estilo sigue llegando gente que hay veces que les ponen otros tratamientos o que les ponen supuesto Tepezcohuite que no es Tepezcohuite, o un Tepezcohuite que está adulterado, y nosotros tenemos que iniciar nuevamente un tratamiento como si fuera de primera instancia. Dentro de su experiencia, usted puede asegurar, por lo que usted está diciendo, que si un recién quemado, llamamos recién quemado, sin que antes se le pongan otra cosa, le ponen Tepezcohuite, ¿tiene usted seguridad médica y personal de que va a curarse bien? Así es, efectivamente. ¿O más o menos bien? No, yo pienso que el resultado que nosotros hemos obtenido es un resultado excelente en el 100% de los casos. Así lo demuestra la casuística y así lo demuestran los diferentes pacientes que hemos atendido. Cuando un quemado de tercer grado si es más del 50%, creo que es mortal, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, yo personalmente no he curado ninguna persona con quemadura de tercer grado. La casuística que nosotros tenemos, el 55% de las personas que han llegado con nosotros es de segundo grado. Segundo grado. Dígame las características, así yo creo que ya esto es como los temblores, hasta tal grado hay tal, hasta tal grado hay tal. Primer grado que nomás se pone es una rojito, quemadura así superficial, que nada más abarca la pura epidermis. Y de segundo grado las clasificamos en superficiales y profundas, que ya abarca capas más profundas de la piel siempre. No llega a la carne o al músculo. Así es. Después de la piel sigue el tejido celular subcutáneo, después la poneurosis, el músculo y hasta el hueso. ¿Y las de tercer grado? Las de tercer grado son lesiones que ya abarcan más del músculo. Del músculo. Así es. Bueno, en esas ya... ¿Usted no le ha tocado curar de tercero? El ingeniero en una ocasión me pidió que fuera a ver una persona que tenía una quemadura de tercer grado y que ya la habían curado previamente. Le iban a hacer injertos. Cuando yo la vi, la persona ya se había tratado con Tepezcohuite, y actualmente esa persona me acaba de ir a consultar porque tenía el temor de que estaba infectada. La cicatrización ha sido un 97%, no tiene ninguna complicación, no está infectada la señora,
se le hizo el mismo tratamiento que nosotros le hacemos, y aunque yo no la vi de primera vez, hay una constancia por un médico especialista que es una quemadura de tercer grado. Bien. El doctor Artemio Carranza Solís, casi le pregunto lo mismo que a su colega el doctor Jorge Alberto Fons. ¿Es usted doctor por qué institución, señor? Me recibí en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y tiene qué especialidad? Médico cirujano y posgrados en Estados Unidos de infertilidad y ginecología en la Universidad de Texas. Muy bien, señor. ¿Y cómo llegó usted a la utilización del tepescohuite? ¿Colabora en una institución pública o tiene su consultorio? Tengo mi consultorio. Tuve que renunciar a la institución del gobierno para tener que salir del país. Cuando regresé a México me llamó mucho la atención la regeneración celular y tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Roque León, platiqué con él, llegamos a un acuerdo y soy un convencido del producto del tepescohuite porque es un regenerador celular. ¿Esto es un convencido médico? ¿Médicamente hablando? Médicamente hablando y científicamente hablando. Nosotros tenemos estudios muy profundos, algunos no los llevamos en México porque no tenemos los medios, pero nos ayudan, por ejemplo, en la Universidad de Rochester, en New York, en Francia, en UPSA, personas que colaboran con el trabajo que estamos haciendo, porque el trabajo no nomás se elabora en México, lo estamos haciendo en todo el mundo, en muchos países. Actualmente la diferencia que yo he notado es muy grande. Una persona que se quema y se le pone o se le aplica el producto de tepescohuite de primera intención, obtenemos una regeneración al 100%, sin cicatrices deformantes, que eso es muy importante. La persona que se queme y se le da el tratamiento normal, que nos enseñaban nuestros maestros en la universidad, que es lo que se hace actualmente, deja cicatrices deformantes y hay necesidad de aplicar injertos. Cuando se aplica un injerto, obviamente la piel que se obtiene es una piel no al 100%, deja deformidad y en esas áreas no crecen folículos pilosos, no hay sudoración, no hay sensación de frío, de calor. ¿Y es de otro color? Y es de otro color. Luego, como que es de otro lado, lo sí. se nota. Para las personas que se les aplica el producto de tepescohuite y ya han sido tratados en otras instituciones con lo que es clásico y se les aplica... Perdón, sí, continúa. Se les aplica el tratamiento y les ponen injertos, quedan con deformaciones. En la actualidad, aparte de los quemados, llamemos en fase aguda, que son los primeros minutos o los primeros días, si ya han sido tratados, nosotros estamos obteniendo, yo en lo personal, una piel a un 90% de recuperación. Yo trabajo sobre los injertos, hago una técnica quirúrgica y pongo el polvo de tepescohuite. Claro. Esa persona va a sentir frío, va a sentir calor. Tengo un paciente que sacó la televisión hace un tiempo en un hospital privado, él se quemó el 65% de la superficie corporal. Y uno de los muchachos de terapia intensiva, ahí nos tuvimos que apoyar en terapia intensiva, me decía, es que sale el vello a través del producto. Es cierto, porque es un regenerador celular. Entonces, lo único que pido a mis compañeros es que acepten lo que estamos haciendo, sí. Porque es triste, con todo el honor y vergonzoso, que en otros países conozcan la técnica, que nos inviten a salir y que aquí estemos presionados. Cuando, por ejemplo, se hace un injerto de otra parte en la cara, por ejemplo, de un glúteo a la cara, pues es obvio que ese pedazo de glúteo en la cara no le va a salir barba. No. Pero si usted lo vuelve a quemar tantito y le pone tepescohuite, ya... Llamemos que no lo quemo. Yo lo opero, quise traer dos pacientes, sí. El joven Eric Eduardo y el niño Jonathan Apodaca, que fueron tratados en hospitales gubernamentales. Se les aplicaron injertos y me los trajeron como normalmente traen a un enfermo con problemas psicológicos, con deformaciones,
y sobre todo con mascarillas. Se utilizan unas máscaras tipo luchadores, incluso Jonathan, usted los tiene ahí a la mano. Sí. Jonathan traía ese tipo de tratamiento que es muy cruento y cuando usted le quita la mascarilla la vuelve la cicatriz. Está la fotografía donde podemos ver a Jonathan antes de la cirugía. Jonathan nos acompaña actualmente. ¿Este es Jonathan? No, el que tiene usted es su mano izquierda, ¿verdad? A ver, Ese es ese. aquí está. Así es como estaba Bueno, pues así es como estaba de niño. antes Antes, cuando de la estabas en la quemada. escuela, ¿verdad? En su mano izquierda tiene la fotografía como quedó después de la ¿Cómo quemada, quedó? con los injertos que se le aplicaron. No, pues quedó muy... Y ahora véalo actualmente, yo lo acabo de terminar de operar, puede tocar la piel. A ver, ven Jonathan para Pasa acá un Jonathan ratito. con el señor Saldaña. ¿Ya vieron las fotos? Este, a ver, explícame, ¿cuándo era? ¿Cuándo Ese es- era? Cuéntame. ¿Eh? ¿Ese era cuándo? ¿Cómo te llamas? Jonathan, Jonathan. A ver, bueno, así estabas antes, ¿no? Luego sí, te quemaste y fue. ¿Cómo? A ver. ¿Aquí ya te habían operado? no, ¿No lo habían operado? Ahí lo habían operado y tenía injertos. ¿Y aquí qué te decían tus cuates? Cuando usaban la máscara. ¿Eran buenas gentes contigo o no? no, No, eran músicas, te hacían bromas, ¿verdad? sí, ¿Y tú no les dabas? Bueno, sí, esta fotografía, la que tenemos acá, pues lógicamente tiene ciertas deformidades, ¿no? Sí. ¿Cuándo lo operó usted? Lo operé, lleva 2 cirugías, la primera vez hace el 24 de abril y la segunda el 9 de julio, De julio, recientemente. en agosto, perdón, sí. 12 de agosto la segunda cirugía. Agosto de ahora hace unos 20 días. 15 días y vea la nariz, vea la piel. Ya va bien, ¿no? ¿Eso se le va a consolidar? Sí, después de la cirugía y en la aplicación del tepescohuite queda una piel rosada, pero si usted lo observa y pasa su dedo, la piel es suave, tersa, ¿Sí? deleznable, se desliza. Sí. Eso es lo importante, eso es lo que no obtenemos con otras técnicas, Ah, que lo ya obtenemos con el tepescohuite. sé. ¿No te duele ahorita, Jonathan? no, Vas a quedar, mira, un cuero de muchacho, ¿eh? Y me permití traer también otra persona que fue intervenido quirúrgicamente y le aplicaron injertos, que es Eric. En esa fotografía Ese Eric. tiene el tepescohuite Bueno, ya. ándale pues, Jonathan. Muchas gracias, Jonathan. Pero ahora sí ya no tienes pena ni nada en la escuela, ¿verdad? Te hablan. Ya no, ¿verdad? Ahí está, ya estás bien. Este joven ya, pero ¿hace cuánto que fue su quemadura? 5 años. Hace 5 años, caray, qué difícil. ¿Y así estaba? Ese es después de la cirugía cuando les aplicó el polvo del tepescohuite. Después de retirar el polvo de tepescohuite, la cicatriz que él tenía deformante, su papá dice que era como garapiñada, porque era una cicatriz muy fea en toda esta área Sí, de su cara. Incluso había lesiones en sus labios, estaban volteados. sí. Todo eso desapareció después de la cirugía y el tratamiento. Esto es lo que obtengo usted yo está aplicando tepescohuite Sí. después de la cirugía. después de la cirugía. ¿En carne abierta? Sí. Sí, lo que hemos observado es esto, señor Saldaña, es un regenerador celular. Entonces estamos hablando de dos cosas. Primero, este polvo como regenerador de piel quemada Sí, y otro como regenerador de piel quemada o no quemada, porque es lógico Claro. suponer que cuando usted operó al joven después de 4 años o 3 años de quemado, ya no era un terreno quemado, no, ya era una cicatriz deformante. era una cicatriz deformada. Sí. Usted le abrió como que barbechó el terreno, lo abrió así como el campo, Efectivamente. le sembró el polvo y asegura usted que tiene mejores resultados. Si usted, me gustaría preguntarle qué porcentaje obtuviste Adelante. de mejoría, ¿Cómo te Eric. llamas? ¿Me dijiste? Eric Eduardo. Eric, adelante, Eric, toma el micrófono, cuéntame un poquito tu experiencia. ¿Cómo estabas? ¿Cómo estabas y cómo te sientes ahora? Pues de cómo estaba ahora, yo siento que ha progresado mucho el aspecto que tengo y simplemente el hecho de andar en la calle y que todas las ¿Antes no personas- andabas en la calle? Sí, pero que toda la gente se vea a uno. De voltear a ver, ¿no? Ajá. Y desde que he tenido operaciones con este doctor y ya
Me toman como una persona Normal. normal. Eso es. ¿Le va a salir barba? No, ¿verdad? Si usted quiere, si quieres pasar, usted va por Ay, sí, ya tienes barbita. y bigote y en esto de... No, porque si te dejas crecer la barba con unos 2, 3 años, no hay ningún problema, más que se usa hasta intelectual puede parecer, ¿eh? Y se olvida cualquier problema, ¿no? Entonces, la utilización del tepezcohuite en el caso de usted, sí estamos claros en que son 2 usos a los cuales se han referido ustedes. Bueno, sí, pero no nomás son 2 usos, señor Saldaña. Dentro de la medicina es una amplitud muy grande en la que podemos trabajar. Yo tengo trabajos sobre úlceras de decúbito, úlceras varicosas, úlceras por apoplejía, en ortopedia, en osteomelitis. Es una área muy grande. ¿Por qué? Porque el tepezcohuite no es una cosa mágica, es un producto que tiene un principio activo. Y un principio activo que nos produce es un antiinflamatorio, tiene analgésicos, tiene sedantes. Lo principal es que estamos obteniendo regeneración celular. Y en cualquier parte donde necesitemos este producto lo vamos a aplicar y el resultado es extraordinario. Este trabajo es conocido mundialmente. Eso es lo que le quería preguntar un poco sobre la credibilidad de los investigadores internacionales del tepezcohuite. ¿Qué universidad o qué hospital en el mundo lo está trabajando? Mire, si te hace favor de permitirle la hoja que le traje. A mí me invitaron a la ciudad de Ufa, el doctor Ernest Muldachev, que es el director, para que fuera a operar a la URSS. Ellos vinieron a México, conocen mi trabajo. Hice una exhibición en un hospital privado que ellos están usando el tepezcohuite. Esto es de... Ah, sí, pero ¿de dónde es esto? De Rusia. De la URSS, sí. De Moscú. Es de la ciudad de Ufa. Leí en uno... ¿Puedo leer tantito? ¿Cómo no? Claro. Con gran satisfacción leí en uno de los periódicos soviéticos el artículo sobre sus experimentos con el polvo de tepezcohuite que se emplea para... Pero el hecho de que lo haya leído en un periódico soviético ya es interesante, ¿verdad? Y ahí está Ernest R. Muldachev. ¿Y en la ciudad dónde es? Él vive en Ufa. Ufa. Es donde está la clínica. ¿Ya fue? No, me invitaron. Atrás en esa hoja que tienen ustedes un telex que me mandaron. Desgraciadamente estoy haciendo otro trabajo y pospuse la exhibición quirúrgica que voy a hacer en la URSS en noviembre. Yo salgo en noviembre. Y esto sí lo creen en otros países, sí lo están viviendo. Mi pregunta es... Pero le invitan a usted, le pagan todo menos el boleto de avión, pues es el que hay que conseguir. Sí, esperemos que lo podamos pagar. Sí, está bien. Bueno, si no, mis amigos de Aeroflot son muy buenas gentes, ¿verdad? Para que ayuden al doctor. Bueno, entonces internacional, aquí veo un enfermo de Italia, Luis León Camargo. ¿Quién es que vive? Es su hijo usted. Aquí está un curado de Italia. Fotografías enviadas de Italia por el señor Sergio Balatri de la Asociación San Giovanni de Dio de Florencia. La evolución en 4 días. Es lógico suponer que el de arriba es cuando está peor y abajo es cuando está mejor, ¿no? Esa es la lógica. ¿Sí? Caray. Pero sí, lo que me extraña es que sea en 4 días. Sí. Porque entonces sí habría que tenerle mucho cuidado a lo que ustedes dicen. Bien, don Roque, ¿qué dice usted de mi proposición de hacer simplemente la demostración escueta de que el tepezcohuite sirve? Usted me lanzó un reto hace 15 o 20 días y me dijo que yo trajera a un quemado que se hubiera curado para verlo cómo estaba antes y cómo quedó, y a doctores que hubiesen trabajado. Sí. Con eso estoy cumpliendo con usted. Le prometí que lo haría y este es... Gracias, señor. Obedece. Sí, la realidad es que creo que es la mejor manera de demostrar a los no crédulos. Es decir, yo no soy ni crédulo ni no crédulo, soy perfectamente neutral. Ahora, ¿cuánto me gustaría que en México se encontrara un producto de esta naturaleza? Debo decirlo, es extraordinario. Pero como ha habido algunas personas que han criticado el tratamiento, han hablado de que puede haber un cuadro de infeccioso o grave, tan grave o más que la misma quemadura,
como algunos niegan la veracidad de la utilidad, por eso dije, bueno, pues a ustedes les toca demostrar que tienen la razón en cuanto a los favores o bondades del producto, ¿verdad? Usted no es un niño, ya con lo que lleva vivido, habrá vivido muchas situaciones paralelas a esta. ¿Qué le digo? Ni me contradiga, por favor. No. En 1941... Pásame esas fotos, por favor. En 1941 estaba yo en Tampico, no sé si entonces usted vivía en México, y recuerde que estábamos en guerra. Me acuerdo. No teníamos un átomo de cloro de ningún país, como era material estratégico, no nos surtían cloro para clorinar el agua. En un arranque de supina ignorancia se me ocurrió tratar de producir cloro y me puse a estudiarlo, y a los 3 meses de que inicié aquello yo había obtenido cloro potable del agua de mar en Tampico. La prensa se ocupó de aquello, como era lógico, porque era un problema nacional. Y don Manuel Ávila Camacho, que era presidente de la República, ordenó que me llamaran para ver qué había de cierto. Llegué aquí y me mandó con un doctor Víctor Fernández Manero, que a la sazón era jefe del Departamento de Salubridad, entonces no era secretaría. Y fui con don Víctor. Cuando hablé con don Víctor, ahí estaba un ingeniero, tiene una avenida enorme por allá, sí. sur, a ver, Molina, Eduardo Molina, que era jefe de aguas y saneamiento del Departamento Central. Y en mi cara le dijo al doctor Víctor Fernández Manero, no me dijo que yo mentía, sino simplemente le dijo, señor, yo sé que del agua de mar no se puede obtener cloro potable porque tiene otras sales que lo contaminan. Y yo nomás dije, pues a mí me dijeron que es potable. Don Víctor, que no se andaba con vueltas, en lugar de hacer una polémica de meses, llamó al jefe de transportes de la Secretaría y le ordenó en este momento que salga a Tampico un camión y me traiga 20 garrafones de agua de mar del puerto de Tampico. A los 5 o 6 días estaba aquí el camión y entonces me invitaron, quizá usted conoció la Condesa donde se clorinaba el agua, sí, en la esquina de Juanacatlán, calzada de Tacubaya. Y ahí fue don Eduardo Molina con sus técnicos y don Víctor también llevó otros técnicos de la Secretaría de Salud. Eché a andar la celda electrolítica y a los 10 minutos ya teníamos cloro. Bien. Lo probaron en el agua y yo, previendo lo que iban a decir, tomé un vaso de esa agua y me lo tomé. Digo, a mí no me hace daño. Entonces ya los técnicos... ¿Es buena para las amibas? Checaron si era cloro potable. Dijeron que sí. Bueno, bien, pues el hombre más autorizado para conocer de cloro era el ingeniero Molina, porque él era el mero jefe. Y en mi cara dijo que no era posible aquello. Yo ya estoy muy golpeado, ya conozco todo esto de dosidades. Bueno, todo eso para demostrar, don Roque, que hay enemistades y eso lo sabemos y no hay problema, pues eso tiene. Pero se nos va a ir el tiempo y yo quiero que me hablen del caso de la señorita que está aquí presente. ¿Quién la trató? Bueno, yo, porque como llegó de emergencia y no había un doctor a mano, sí, entonces yo me permití curarla porque estaba muy quemada y muy dolida. ¿Qué le pasó, señorita? Tiene que tomar el micrófono, por favor. Pues me quemé con la olla express. ¿Reventó? Explotó la olla. Quise abrirla, lo que pasa es que se tapó con una hoja, después nos dimos cuenta, con una hoja de hierbabuena. Y yo la quise abrir, pero pues me explotó. Ajá. Este es el caso. Digo, ¿usted me autoriza que presente yo esa foto? Pues sí, ¿no? Digo, todo sea por a lo mejor podemos hacer algo de utilidad, por algo nacional que sea interesante. Son quemaduras de segundo grado, dicen ustedes, ¿verdad? Sí, yo pienso que segundo grado superficial. Ajá. Bueno, pero ahí se nota, pero terriblemente, la piel quemada, ¿verdad? Eso es que chamuscada, ¿no? No. Ahí ya tiene el tepescohuite. Ah, lo negro ya es con tepescohuite. Es el tepescohuite. Es el tepescohuite que se forma la costra. Sí. Se forma la costra luego, supongo, ¿verdad? Sí. Bueno, y prácticamente aquí está la parte que no se nota nada, pues.
¿En cuánto tiempo fue su regeneración, señorita? Aproximadamente en 11 o 15 días. Ya estaba yo perfectamente bien. En 15 días. Ahora se puede poner traje de baño con normalidad de 2 piezas. Pues sí. ¿No se nota? No, no se nota. No se nota. Para nada. ¿Le quedó la piel un poquito arrugadita, alguna cosita? No. Nada. Incluso me quemé aquí el brazo. A ver, ahí sí se puede ver. El brazo aquí. Si se nota aquí tengo un poco más blanco. Clarito, sí. Más claro que mi Pero piel. no con la... Sí, quizás se note tantitito, sí. Pero así exactamente como tengo aquí en el brazo, tengo, Sí. Perdón, en lo demás. En lo demás. Está bien. Y dice, ¿dónde se quemó? Dice, pues allá en mi casa, en la cocina. Oiga, pues qué bien. Me enseñas unas fotos patéticas y terribles. Hay aquí una que no me atrevo mucho a mostrar al público. Esta señora en realidad tendrá gravísimos problemas de personalidad porque tiene deformada su cara, ¿no? Esta persona lo manda a saludar. Esta persona lo manda a saludar a usted. ¿Ah? Se llama Cecilia Damián. Es hija de un camarógrafo que trabajó con pues ustedes. este es mi cuate, este hombre. Exactamente. Fue Pedro Damián, ¿no? Pedro Damián. Es un muchacho amigo. Se quemó esta es la niña quemada. Es la niña quemada. Entonces ya creció. Ya creció, la operé, le hicieron durante 27 años 63 cirugías. Miren, este es Pedro. Vive, ¿verdad? Vive actualmente y yo le invité, no sé por qué no llegó. No, pues lo saludamos. No, pues a lo mejor pensó que lo iban a regañar. Pero... No, perdón, el papá murió. El papá murió, ya ¿verdad? Sí, ya murió. Tenía entendido. Damián, sí, cuate. Sí, él ya murió. La que vive es su hija. La que vive es su hija. Y usted ve la fotografía, cómo estaba y lo que le Vi enseña. cómo estaba, pero aquí todavía necesita tratamiento. Sí, pero es una recuperación en piel de un 92% de cómo estaba la niña. De cómo estaba en niña. Sí, y usted tiene unas fotografías en su mano donde ella está dándole de comer a un niño. Dios la bendijo, pues fue mamá. Sí. Y usted puede ver cómo estaba y cómo quedó. Estaba terrible y está menos mal, pero de todas. Claro. Aquí es como ya quedó. Así es como está actualmente. Como está actualmente. Actualmente. Todavía necesita cierto tratamiento. Sí, ya nada, únicamente le vamos a inyectar un poquito en esta zona para producir porque está hundido. Ahí sí, un poco de silicones, ¿verdad? Posiblemente el silicón, no creo que sea silicón, es grasa. De su propia grasa vamos a ponérselo para darle la forma. Bien. Pero ella se recuperó un 90%. Bueno, pues fuimos muy amigos de su papá. Don Roque, ya ve cómo así se puede mucho discutir, ¿eh? Bueno, usted me lanzó ese reto y yo ya no quiero discutir con estos doctores porque no entienden. Los he invitado hasta la saciedad. Ahora, si usted quiere llenarse de gloria para el mundo, no para mí. No, yo quiero para mí, ¿no? Puede invitar a estos doctores y doy todo el producto que haga falta y me paso junto a mi enfermo todo el tiempo que ellos me permitan para que si yo quedo mal, de una vez lo reconozcan, ustedes lo declaran. Pero si ellos se niegan a decir la verdad por falta de valor que lo civil, reconozcan. Que alguien lo diga. Bien, señor. Nos tenemos que ir, señores. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias. Seguimos platicando en el próximo programa. Son muy amables. Gracias. Tenemos mucho gusto en saludar
al doctor Miguel León Portilla, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y recientemente doctor honoris causa de la Universidad de Toulouse en Francia. Doctor, mucho gusto, gracias por recibirnos. Mucho gusto, don Jorge, de verlo otra vez. Gracias, señor, y quiero decirle a nuestro querido público, y agradezco profundamente la gentileza de usted, pues de tiempo en tiempo, mientras estemos ambos en París. Si usted me hace el honor, usted me platica de cosas interesantes para beneficio de nuestro público televidente. Así me asomo un poco por México estando aquí. Sí, señor. Bien, se cumplen los 400 años de la muerte de Bernardino de Sahagún, de Fray Bernardino de Sahagún. Es una figura que conocemos y yo le aseguro a usted que personalmente y muchas personas de nuestro auditorio a veces en ese mare magnum de historia de México pasamos inadvertidamente por grandes personajes sin considerarlos a fondo. Y la pregunta fundamental que le hago a usted es, ¿qué se hace para estos 400 años de la muerte de Fray Bernardino? ¿Cuál es el valor de su figura? Y si actualmente su personalidad tiene repercusiones dignas de señalarse. Adelante, doctor. Bueno, me da mucho gusto que tratemos de la figura de Sahagún. Yo me he ocupado en parte de su obra desde la universidad y continúo trabajando en ella. Fray Bernardino de Sahagún vivió 90 años. Yo suelo decir siempre que los que nos dedicamos a estudiar náhuatl, en general, no nos tronchamos temprano. Mi maestro Garibay casi llegó a 80, Sahagún murió de 90, en fin, el récord no es malo. Sahagún llegó a México en 1529 y dedicó los 61 años que estuvo a tratar de entender desde dentro a la cultura indígena de México. ¿Era un hombre de cultura ya? Era un hombre de cultura, se había formado en Salamanca. En Salamanca, el Instituto Indigenista Interamericano, cuando yo era director, pusimos una placa junto al aula de Fray Luis de León que dice: a Fray Bernardino de Sahagún, padre de la antropología en el Nuevo Mundo. ¿Qué significado tiene la obra de veras de Sahagún para nosotros hoy? Yo pienso que es una obra de valor permanente. ¿Por qué decimos que es padre de la antropología? Sahagún llega, al principio cree, él dice, que los frailes franciscanos han convertido ya a todos los indígenas. ¿Se acuerda usted que dice Motolinía que bautizaban en un día 10,000 y luego añade, no, creo que eran 20,000 y así unos números tremendos, ¿no? Y él dice, llegamos y creímos que estaban todos bautizados, pero empezamos a rascar y vimos que era apariencia, dice él. Y entonces dice, yo quiero conocer la cultura porque pienso que no se puede llevar a cabo conversión alguna si no conocemos a aquel con quien yo quiero entrar en contacto. Sahagún era un misionero. Tenemos que entender eso, que era un misionero. Su primer propósito, por consiguiente, es entender la cultura indígena, claro está, para implantar el cristianismo. Esa fue la intención primaria de Sahagún. Pero a medida que Sahagún se va ahondando en el conocimiento de la cultura indígena, de lo que era el hombre indígena, de lo que era la relación del hombre indígena con la naturaleza, con los misterios de la divinidad, Sahagún dice, pero caramba, si esta gente echa el pie delante a otros pueblos tenidos como clásicos, echa el pie delante a los romanos y a los griegos, dicen muchas cosas, y entonces se enamora de la cultura ya por sí misma, ya no solo como misionero que pensaba cambiar la religión y la manera de pensar, sino que se interesa como humanista. Y entonces, ¿qué hace? Va de pueblo en pueblo, comienza en Tepepulco, ahí cerca de lo que hoy se llama Ciudad Sahagún, con razón, porque ahí comenzó sus trabajos, y tiene charlas con los viejos que conservan la tradición, con los viejos que tienen sus libros de pinturas y que se los traen, y él dice en largos parlamentos, como gusta hacer a estos naturales. Lleva a sus discípulos que había tenido en el colegio de Tlatelolco, los trilingües, a Valeriano, a Martín Jacobita, gente dignísima, gente que amerita ser recordada en México. Yo le decía precisamente hace poco tiempo a una persona en la Secretaría de Relaciones que así como en el Paseo de la Reforma
hay una serie de monumentos a héroes distintos. En la prolongación del Paseo de la Reforma hacia Tlatelolco se podrían poner las efigies de estos grandes hombres, gracias a los cuales se rescató el conocimiento de la cultura prehispánica. Y lo que tiene para nosotros de significación es esto. Es un intento de captar al otro desde sí mismo. Es decir, no como yo quisiera entenderte, claro, que es la falla de la cultura moderna nuestra, ¿no? Hierran mucho un pueblo con otro porque no entiende quién es el otro, ¿no? Eso es. Obviamente que en aquella época la carrera, el título de antropología no existía. No existía. Eso es quizá uno de sus méritos. Es uno de sus méritos. Consideramos que él se convierte en un antropólogo, perdón de usar aquí el giro francés, avant la lettre. Sí, antes de existir, antes de. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que hizo Sagún. La realidad también que es una antropología muy dulce y muy cristiana, puesto que, por lo que usted dice, tenía un gran respeto por la personalidad y la manera de ser de los indígenas nuestros, ¿verdad? Así es. Gracias a él tenemos esa relación que les pide a ellos, a los viejos que habían estado en la conquista, les dice, quiero conocer de ustedes cómo vieron la conquista. Y los otros les dicen, vamos a narrar lo que vimos, lo que contemplamos con nuestros ojos. Sí. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Pues ahí era reportero. Era reportero, sí, reportero, claro. Sí. Y dice, todo lo que ellos me van dando, me lo dan por pinturas, es decir, por sus libros y por sus testimonios. Sí. Inventa todo el sistema que después se desarrolla de informantes que tienen los antropólogos para averiguar de las costumbres de otra cultura. Pero Sagún no los ve como antropólogo, que es él, no los ve como informantes pasivos, sino que conserva los nombres de todos los médicos que le dan los remedios magníficos de la medicina prehispánica. Él registra los nombres, es decir, los trata como iguales. Y hay momentos en que le dicen algunos émulos envidiosos, no falta siempre al que haga algo que le sale su émulo envidioso, ¿no? Sí. Y dicen que yo he inventado mucho de todo esto. No es cierto. Si les preguntan a los viejos los textos que yo tengo aquí transcritos, dirán que eso es lo que ellos sabían por tradición y lo que estaba en sus códices. Eso es. ¿Y se va a señalar de alguna forma esta tan hermosa personalidad de Sahagún en México? En México se ha hecho ya algo. A mí me tocó dar un ciclo de conferencias sobre él en el Colegio Nacional. Entiendo que otras personas también en Tlatelolco, en donde está el archivo y biblioteca de la Secretaría de Relaciones, que lo preside la doctora Patricia Galeana de Valadez, también están pensando en hacer una serie de eventos en torno a Fray Bernardino, que vivió allí, fue uno de los fundadores del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Sí. En Europa también se está haciendo, aquí en Francia, en España. Usted sabe que tenemos aquí una serie de colegas, que por cierto acaba de morir uno de ellos, muy distinguido, el señor Jacques Sustel, ¿verdad? Pero hay otros muchos, Georges Baudot de Toulouse, Jacqueline de Durand-Forêt aquí en París, Manuel Ballesteros, José Alsina, otros más en España, los hay también en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, y todos ellos están muy interesados en que no se nos vaya este año sin hacer una mesa redonda de discusión de la obra de Sahagún. Bien, se distingue pues la personalidad de alguien como Bernardino de Sahagún de la intención, iba yo a decir mercantil un poco, de los encomenderos que iban a conquistar y a ganar dinero y a traerlo, ¿no? Yo diría que se distingue completamente, ¿no? Totalmente, sí. Como lo negro y lo blanco, ¿no? Así es. Sí. Bien, señor, mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias a usted.